Es muy poco probable que el neandertal pudiese pronunciarlos, y mucho menos a la velocidad a la que nosotros lo hacemos. La especificidad de nuestra especie es la capacidad del lenguaje articulado. Es lo que nos diferencia de todos los demás animales. Y es también lo que nos diferencia del neandertal. Estudios genéticos del cerebro vinieron a confirmar lo que había revelado la estructura del aparato vocal. Demostraron que tan solo el Homo sapiens disponía de capacidades lingüísticas desarrolladas. Cuando hablamos, una parte de nuestro cerebro entra en funcionamiento. Es la zona de Broca, situada en el lóbulo temporal. Hoy sabemos que esta zona solo está particularmente desarrollada en las especies humanas dotadas de un gran dominio del lenguaje. Estamos en el centro de la Fundación Wellcome, en el Reino Unido. Aquí se hizo un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la evolución lingüística. Los profesores Simon Fisher y Cecilia Lai identificaron un gen implicado en el funcionamiento de la zona de Broca. Se trata de un gen denominado FOXP2, situado en el cromosoma número 7 de los humanos. Estuvieron buscando en qué momento ese gen había evolucionado para llegar a su forma actual. Y consiguieron establecer que había ocurrido hace menos de 200.000 años. Eso significa que el FOXP2 mutó después de la aparición del Homo sapiens y que mejoró las funciones cerebrales que le permitían el empleo de un lenguaje complejo. Pero el Homo sapiens es el único que posee ese tipo de gen. Es fácil imaginar que en el momento en el que la comunicación vocal iba adquiriendo cada vez mayor importancia en el seno de las poblaciones humanas, esa pequeña modificación del gen que controla una función motriz pasó a representar una ventaja importante y fue difundiéndose rápidamente entre los hombres. Habiendo adquirido el lenguaje, los Homo sapiens hicieron buen uso de él. Los cazadores de la tribu de los Hadza coordinan con mucha precisión sus acciones gracias al lenguaje, lo que confiere plena eficacia a su caza. Y cuando la caza ha concluido, el lenguaje juega quizás un papel más importante todavía. Estos hombres discuten sobre su jornada de caza. Los adultos recuerdan lo que pudieron o no haber conseguido y qué mejoras podrían introducir. Los niños escuchan estas conversaciones y asimilan así las técnicas de sus mayores. Las palabras nos permiten comunicar nuestra experiencia a los miembros de nuestra comunidad, así como a nuestros hijos. La adquisición del lenguaje facultó la transmisión de los conocimientos individuales de generación en generación. El Homo sapiens había adquirido un lenguaje complejo, mientras que el neandertal no podía dominar las utilidades. Entonces tuvo lugar un acontecimiento que iba a influir de forma distinta en el destino de ambas especies. Hace 40.000 años, Europa sufrió el último descenso de temperatura de una edad de hielo que duraba ya desde hacía 2 millones de años. El frío se intensificó, y en el hemisferio norte los glaciares recubrieron progresivamente todo el norte de Europa. Para sobrevivir en un mundo tan inhóspito, la comunicación por medio del lenguaje iba a revelarse como una ventaja determinante para el Homo sapiens. Los animales de las regiones frías comenzaron a migrar en grandes manadas al ritmo de las estaciones. Gracias al lenguaje, los Homo sapiens podían intercambiar informaciones sobre el momento y el destino de las grandes migraciones, y así organizar sus cazas. Las palabras les daban el poder de predecir lo que iba a suceder. Este hueso de animal fue descubierto en un emplazamiento ocupado por los Homo sapiens hace 35.000 años. En la superficie pueden verse marcas regulares.
Los científicos creen que se trata de un calendario que permitía señalar el momento en el que los animales llegaban y podían ser cazados. Es la prueba indiscutible de que el Homo sapiens había adquirido la facultad de prever el futuro. El Homo sapiens tomaba una senda de la evolución que ninguna otra forma de vida había emprendido hasta entonces. En los emplazamientos de aquella época se encuentran extraordinarias pinturas rupestres. Magníficas representaciones animales cubren las paredes de las cuevas. Para algunos investigadores, se describen las jornadas de caza del Homo sapiens. El Homo sapiens no solo había adquirido el lenguaje, también había empezado a transmitir sus conocimientos bajo diferentes formas a las próximas generaciones. Y ese saber se ha transmitido a lo largo del tiempo hasta nosotros, los humanos de la era moderna. En opinión del profesor Ian Tattersall del Museo Americano de Historia Natural, la adquisición de un lenguaje sofisticado es lo que permitió el desarrollo de procesos cognitivos complejos, como prever el futuro o intentar entender el mundo de una forma radicalmente nueva. Hoy, el lenguaje está indisociablemente unido a los procesos intelectuales simbólicos que nos permiten comprender el mundo y plantearnos preguntas como ¿y si? Tenemos la facultad de plantearnos ese tipo de preguntas y experimentar así nuevas formas de enfrentarnos al mundo para sacarle provecho de la forma más eficaz. Y creo que eso es lo que hizo del Homo sapiens un triunfador incuestionable desde su aparición. Y a su vez, lo que causó la derrota final del Neandertal. Hace 30.000 años, el dominio del lenguaje iba a separar de manera espectacular el destino de aquellas dos especies, el Homo sapiens y el Neandertal. Su capacidad para establecer una comunicación verbal compleja permitió al Homo sapiens mejorar considerablemente sus posibilidades de encontrar alimento. Lo que para los hombres de Neandertal permanecería para siempre como un sueño inalcanzable. En el suroeste de Francia fue descubierto un emplazamiento que atestigua las últimas etapas de su existencia. Se encuentra en el pueblo de Saint-Césaire. Justo encima de los últimos restos de Neandertal se hallaron huesos de Homo sapiens. Lo que demuestra que los hombres de Neandertal fueron expulsados de su hábitat por los Homo sapiens, ya en pleno desarrollo. Más tarde, hace 30.000 años, los neandertales se extinguieron. El Homo sapiens era la única especie humana que quedaba sobre la Tierra. En el camino, 19 especies, incluida el neandertal, se habían extinguido. A partir de ese momento, Sapiens iba a experimentar un crecimiento exponencial. Estamos en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. El profesor Richard Dawkins estudia la evolución biológica bajo el prisma de la genética. Considera que el lenguaje se ha convertido en un nuevo motor de la evolución humana. Me resulta fascinante pensar que el lenguaje ha tomado el relevo de la genética. La evolución genética fue determinante durante el transcurso de los primeros 4.000 millones de años de la historia de la vida. Y luego, de repente, esa evolución dio origen a unos seres dotados de cerebros voluminosos que desarrollaron una especie de segunda genética, el lenguaje y la transmisión de la información lingüística a través de las generaciones. Aquello trajo consigo un segundo tipo de evolución, que llamamos evolución cultural. Se parece de forma superficial a la evolución genética, pero es mucho más rápida. El Homo sapiens apareció al final de un largo camino evolutivo.
Esta lenta evolución se desarrolla